Presentamos Geopolítica en RCR. Hemos invitado a dos personas. En primer lugar, a Alejandro Deusto Carabedo, que es un reconocido experto en esta materia. Y en segundo lugar, a Federico Dejo, que es un reconocido experto en temas de análisis de planificación social y de planificación territorial. Ellos entonces van a contribuir primero con este encuadre y luego con las contribuciones específicas que nos haga en la primera tanda Federico Dejo. Luego yo haré algún comentario, damos paso a la publicidad, retomamos con otros 10 o 12 minutos por persona y luego tenemos unas frases finales de parte de cada uno de ellos y espero que haya tiempo para mi pequeña cuota. Permítame recordar entonces, amigos, quiénes son nuestros valiosos invitados de este programa de tanta importancia que vamos a continuar y ya tenemos previsto contar con otras personas y con los que ya han estado en el programa hasta hoy para futuras ediciones. Alejandro Deusto Carabedo es máster en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Escuela Kennedy de Asuntos de Gobierno de la Universidad de Harvard. Es candidato al doctorado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alejandro ha sido varias veces integrante de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y en particular recuerdo yo en Asuntos del Mar. Es profesor de Relaciones Internacionales casi por 2 décadas de la Academia Diplomática del Perú. Ha sido investigador principal del Centro Peruano de Estudios Internacionales, que tanta contribución ha tenido para nuestro país y nuestra vida académica y científica. Y por supuesto ustedes pueden encontrar su nombre en las publicaciones online y otras en las librerías, que tiene abundantes y muy importantes. Federico Dejo, a su vez, es una persona con un doctorado en sociología por la Pontificia Universidad de Salamanca de España. Tiene una maestría por la Escuela Superior de Negocios para Graduados ESAN, hoy Universidad ESAN. Tiene una maestría en planificación territorial en función al medio ambiente, vale decir, con énfasis en temas medioambientales, porque en planificación territorial hay distintos énfasis, no es un asunto que se cierre a una sola dimensión que pudiera ser la geográfica, por así decir. También contribuye con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza, España. Y anteriormente a estas actividades y a estos grados, es sociólogo por la Universidad Nacional de San Marcos del Perú. Déjenme decir que así como Alejandro, Federico comparte sus aportes con importante red de profesionales peruanos, más de 80, residentes en el Perú y en el extranjero, con quienes también esperamos contar para futuras ediciones. Dicho esto, y gracias por su atención, le ofrezco la palabra a Alejandro para su primera intervención de encuadre inicial como habíamos previsto. Adelante, Alejandro. Gracias, Manuel. Evidentemente, el tema que se ha presentado, el que se ha presentado ayer, el intento de golpe de Estado en Brasilia, no puede estar ausente de esta conversación. Porque tiene además dimensiones geopolíticas, por lo menos de primera instancia, que tocaremos probablemente en la segunda intervención.
Me corresponde a mí en este momento, en esta primera intervención, plantear el marco que tú has mencionado. ¿Qué se entiende por geopolítica? Dada el uso familiar, coloquial, con que se distorsiona el término, ¿no? Hablamos de geopolítica financiera, geopolítica minera, geopolítica ambiental, que es una contradicción en los términos, geopolíticas varias, sin recordar que el término, sin ser una entidad o una disciplina científica, sino más bien una aproximación a las relaciones internacionales, tiene una definición histórica y de trato y de aplicación que se inicia a finales del siglo XIX. Sin embargo, el término geopolítica, que como su nombre lo indica, implica la relación entre la geografía y la política, es un término que, sin ser verbalizado, ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Dónde se establece una ciudad? ¿Dónde se establece la capital de un estado? ¿Dónde se establece la fortificación de un estado? ¿Dónde se organizan los campos de cultivo? ¿Dónde están los escenarios mineralógicos? Hablamos de antes de Cristo. Bueno, todo eso tenía un condicionamiento geográfico. Las polis griegas sabían dónde fundaban sus ciudades y definían si su estado era más o menos continental o era más o menos marítimo, igual que ocurría con los imperios americanos originales, ¿no es cierto? Los incas, los preincas, los aztecas, los mayas. Es un término que, sin haber sido verbalizado, implica una correlación, una relación de escenarios que son indispensables para la construcción de comunidades y sociedades. Ahora, hacia finales del siglo XIX, el término se oficializó o se patentó, si me permiten la expresión, a través especialmente del interés de estudiosos alemanes, geógrafos alemanes vinculados al Estado. Un Estado que se acababa de unificar a través de la guerra franco-alemana, ¿no? que fue arrojó un resultado tan fundador, identitario para el Estado alemán. Y entonces surge el término a través de un sueco que estaba vinculado, un señor Jelen, y se plantea inicialmente a través de un señor Russell. Y la idea fundamental era, a propósito del Estado reunificado alemán, que este Estado era un Estado orgánico, es decir, un Estado que nace, se funda, crece, se expande y luego eventualmente puede desaparecer. La idea es que el Estado no desaparezca y sí que crezca, que se expanda. Hay una noción expansiva de la geopolítica en ese momento de la historia, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, fundamentalmente alemana. A lo largo del siglo XX van surgiendo escuelas alemanas complementarias, británicas, especialmente en el ámbito continental y en el ámbito marítimo, y norteamericanas. En el caso del almirante Meighan, un almirante que se ocupó de estos asuntos. Muy importante para el momento en que, bajo Roosevelt, el primer Roosevelt Teodoro, Estados Unidos se expandía como una potencia mundial. Y luego, bueno, deviene el uso de la geopolítica en un instrumento, pasa de ser un instrumento de análisis a ser un instrumento de emprendimiento de la guerra, ¿no? Esto pasa con el régimen nazi, con Haushofer, y su predisposición es la expansión del Estado y el establecimiento de amplias regiones, en este caso panregiones, el gran imperio, ¿no? El Tercer Reich, que fracasa. Culminada la guerra, bajo esta experiencia nefasta,
la geopolítica adquiere un mal nombre, adquiere una mala reputación y por lo tanto es marginada de las agendas y los estudios académicos. La geopolítica desaparece de la agenda académica y de los estudios universitarios. Eh, y luego viene la Guerra Fría, que actualiza los contenidos de la geopolítica, pero sin mencionarla en los países centrales, aunque sí en los países en desarrollo. Especialmente en el caso peruano, tenemos que mencionar, por ejemplo, los trabajos del general Mercado Jarrín, ¿no? Que fue canciller de la República y primer ministro de la primera fase del gobierno militar de Juan Velasco, que es la persona que más estudió en la época esta disciplina. Pero luego viene la etapa de la globalización, la globalización que tiene un contenido transnacional y que por lo tanto tiende a eliminar el factor geográfico de la fenomenología de la interdependencia. Porque como ahora nos estamos comunicando a través del Zoom, a través del Internet, las gentes, digamos, no requieren de una entidad territorial para ser identificadas, o más bien perciben eso, pero la realidad los devuelve al escenario. No es posible desvincularse de la realidad. Esta computadora tiene una localización, tiene una ID, una identificación que está localizada en Lima, como la tuya, como la del colega. No es posible desligarse completamente del escenario geográfico. Hasta que luego este elemental raciocinio se comprueba nuevamente bélicamente en las guerras de los Balcanes en primer lugar, luego en la guerra de Irak. Entonces la geopolítica adquiere a través nuevamente de la beligerancia un nuevo escenario. En América Latina, como vamos a ver más adelante, sin embargo, no es la guerra, sino los escenarios de integración que le dan una cierta contemporaneidad. Entonces la geopolítica y su valor estratégico y de planeamiento adquiere una nueva dimensión académica, una nueva respetabilidad. Libros se publican en los Estados Unidos, el retorno de la geopolítica. Rusia nunca abandonó la geopolítica como instrumento de política exterior. La Unión Europea, que es un organismo de integración que pretende la construcción de un espacio casi transnacional, aunque son dos estados las que la forman, a propósito de la guerra en Ucrania, digamos, pretende para sí mismo ya una identificación geopolítica como el ejercicio del poder militar y no solamente la integración económica, ¿no? Entonces, esta es la evolución de la relación entre geografía y política. Lo que hay que recordar acá es que esa vinculación entre geografía y política es el eje central por el cual transcurre la vía de la geopolítica y su uso por los estados. Las demás terminologías, la geopolítica y la economía, en fin, sería la geopolítica y la geoeconomía, o las geofinanzas, o la geominería, pero no la geopolítica. ¿Por qué? Porque el Estado, además de ser una entidad, ejerce para quienes usan o emplean la geopolítica como medio de interacción internacional, el poder. Es la geopolítica es la geografía ilustrando al Estado y empleando el poder en esos términos. No son los otros sectores, aunque, claro, se puede aplicar las derivaciones de esa definición central a estos nuevos sectores. Con esto quisiera terminar mi intervención de encuadre del escenario geopolítico, ¿no? Porque creo que tu programa se llama Geopolítica. Podemos conversar sobre la definición de ese término. Yo quisiera luego pasar a ver el caso de América Latina, la geopolítica de América Latina, pero vamos a
a dejar que el colega con el que contamos esta noche pueda participar en esta perspectiva, si es que lo desea. Alejandro, me gustaría que, como todavía tenemos unos minutos más que puedes utilizar antes del ingreso de Federico, hacer un pequeño comentario y decir que en esta contribución algunas personas, tú has mencionado al general Mercado Jarrín, a mí me gustaría mencionar a otros que con un aporte geográfico, como el almirante Faura, que escribió sobre los ríos de la Amazonía, y Javier Pulgar Vidal con su enfoque sobre la regionalización, las regiones del Perú también se ha ocupado de esta dimensión sustantiva de lo geopolítico, sí, ser el geopolítico, pero sí lo fue, y es poco conocido infelizmente en el Perú, Emilio Castañón Pasquel, que ya falleció hace muchos años, que tuvo una importante actividad académica tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de San Marcos. Me gustaría que pudieses hacer algún comentario relacionado a esto que te estoy señalando. Todavía tenemos unos 4 minutos contigo más y luego ya pasamos con Federico. ¿Qué te parece? Como decíamos, el eje central de la disciplina, por llamarla de alguna manera, porque no es una ciencia, no es una aproximación a las relaciones internacionales, un enfoque específico de las relaciones internacionales que tiene varias entradas, debe respetarse, ¿no? Entonces el aporte de las personas muy valiosas que acabas de mencionar están más vinculadas, por ejemplo, al caso de la geografía, el caso de la regionalización, quizá el enfoque pudiera ser geopolítico sin duda, pero más pensado en términos administrativos, ¿no? Y en términos de valoración de los recursos. En el caso del almirante Faura, es verdad que él se ocupa de los temas del mar, pero se ocupa más como un estudioso de los temas marítimos y fluviales que como que en lugar de usar ese escenario como objeto de proyección de poder del Perú. Más bien lo usa en el caso del mar, por ejemplo, para cuestionar las acciones de Chile en el ámbito previo a la delimitación marítima de las 200 millas que se estableció en la Corte Internacional de Justicia. Él cuestionó la forma como se medía la anchura del mar antes que la Corte Internacional de Justicia estableciera la forma y el escenario marítimo tal como hoy día está oficialmente establecido y así está entendido por Perú y Chile, por ambos países. O sea, sí hay estas aproximaciones, pero como, digamos, entidad u objeto de instrumentalización de la geopolítica en términos de su definición clásica, no se puede hablar de una escuela peruana, de una escuela de geopolítica peruana, porque no hay muchos pensadores que se ocuparan de la geopolítica en términos clásicos, tal como hemos pretendido esbozar. Mercado Jarrín fue uno de los pocos, y siempre desde el punto de vista militar, como es evidente, digamos que hizo de la geopolítica un instrumento de análisis y de planeamiento militar. Pero no solamente militar, para los intereses del Perú. Como vamos a ver en la segunda presentación, Mercado, siendo canciller del Perú en el año 69, contribuyó muy activamente en la creación del Acuerdo de Cartagena. Él lo suscribió, si no recuerdo mal. Y el Acuerdo de Cartagena, como tú recordarás, es el Grupo Andino original, antes de ser la Comunidad Andina. Y para Mercado, a diferencia de los enfoques de los enfoques de Chile o de Colombia, el Acuerdo de Cartagena
tenía un alma, un centro de gravedad esencialmente geopolítico, que en este caso es la cordillera de los Andes. Y él pensaba el escenario de la integración en función de ese escenario geopolítico. A diferencia de los enfoques más economicistas de Chile o de Colombia, ¿no? Sin embargo, no podemos hablar en el Perú de una escuela geopolítica o de un club de geopolíticos, digamos, a los que tú has hecho alusión, porque son estudiosos que se han aproximado a temas desde diferentes puntos de vista, ¿no? No con una aproximación tradicional tal como se tiene la geopolítica en el sentido que pretendo sugerir. Muchas gracias, Alejandro. Muy clara tu reflexión y en términos de comparación con el Brasil, tal vez puedas tocarlo luego. En lo personal, sí, yo opino que el Brasil y Chile tienen sí una escuela geopolítica. No quiero entrar a lo de Chile ahorita, pero lo del Brasil me parece evidente, inclusive en el propio desarrollo de las relaciones internacionales del Brasil y algunas de sus decisiones importantes en lo interno han tenido un marcado razonamiento geopolítico, por así decir, pero eso es solamente un alcance que quiero hacer. Ahora me permito introducir a Federico Dejo, quien tiene una tarea muy difícil. No le hemos pedido a Federico que contribuya a una reflexión puramente geopolítica, no, sino que se refiera a un componente que tiene que ver con la estatura estratégica de un Estado, con su valor geopolítico. Y eso tiene que ver con, repito, tanto con asuntos externos, pero particularmente con los factores que en lo interno son factores divisivos y son factores cohesivos. Dicho esto, tiene el mismo tiempo, Federico, que el que ha tenido Alejandro. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu exposición, que me permite introducirme en el tema de la geopolítica, pero dándole un enfoque, como señala Manuel, relacionado más con lo interno de nuestro país. En mi experiencia, tanto de trabajos profesionales en universidades o con grupos sociales de distinta naturaleza y con una perspectiva también ligada a lo político, podría decir que la geopolítica, vista desde lo interno de un país, tiene mucho que ver con la capacidad que tiene un Estado para poder planificar los recursos naturales y usar la geografía para integrarlo, para hacerlo más fuerte y por lo tanto darle perspectiva dentro de un espacio más amplio que puede ser un espacio continental o como son los países más grandes como Rusia o Estados Unidos, le dan una perspectiva mundial. En el caso de nuestro país, naturalmente, esto es mucho más limitado. ¿Y qué es lo que hace limitado que un país como el Perú pueda tener una perspectiva en este sentido más modesta si lo comparamos con los países más desarrollados? Bueno, la limitación es que, si bien muchos podemos tener algún nivel de claridad o de estudios relacionados con la geopolítica y podríamos usarla como una herramienta estratégica para proyectarnos dentro de escenarios territoriales más amplios, sin embargo, habría que empezar por lo que tenemos más cerca, con lo que nos pertenece, y aplicado esta perspectiva a qué tanto nosotros dominamos nuestro propio territorio, yo diría que en realidad, a pesar que tenemos ya un bicentenario como república, es poco lo que se ha avanzado. Nuestro territorio, y lo estamos viendo en la crisis que estamos pasando ahora, que esperamos que pueda tener una solución, pero que resulta ser una crisis como que se hubieran embalsamado muchos problemas durante decenios, y que nos plantea una situación. ¿Este territorio, el Perú, es realmente un territorio integrado? ¿Es un territorio social, étnicamente, culturalmente, geográficamente integrado?
es un Estado que puede tener un manejo unísono de todas las regiones y por lo tanto hacer que el país se encamine hacia objetivos de desarrollo con una fuerza y una coherencia que le puede proporcionar, en este caso, la geografía y la política. Yo estoy preocupado, como imagino muchos de nosotros y en general los peruanos, porque tal como estamos observando, pareciera que no hemos avanzado lo necesario como para cohesionar un Estado donde todos nos sintamos identificados con un país que representaría a todos los grupos, a todos los sectores y a todos los orígenes raciales que pudieran ser acá un crisol en nuestro país. Sorprende ver, por ejemplo, que los aymaras, que son parte naturalmente de nuestra historia cultural nacional, no se sientan de repente reflejados en el Estado y quieran hoy en día querer viajar a la capital para hacer valer su peso político y también su peso geográfico. Es decir, como nación que se ubica en un espacio donde además ese espacio es compartido por otro país que es Bolivia. Es decir, comenzamos ya a preguntarnos si realmente incluso la geopolítica ha permitido que se integren aquellos países de la comunidad andina que podemos tener muchas similitudes, pero que sin embargo a lo largo de los años no hemos podido cuajar un pacto andino o una comunidad andina donde todos podamos ser una gran nación, una macronación que pueda competir pues con países mucho más grandes como los países de América del Norte o algunos de Asia o de Europa. Entonces ahí tenemos naturalmente muchas preguntas que a lo largo de estos últimos años a lo mejor no nos las hemos hecho correctamente. Y entonces nosotros diríamos, no solamente la geopolítica, sino también la sociología o la política pura o la economía o la geografía o la ingeniería en sus distintas ramas, hemos logrado entender el Perú, hemos dominado los valles interandinos. A mí me da la impresión que los incas dominaron mejor los valles interandinos que nosotros, los que vivimos ahora entre el siglo XX y el siglo XXI. Por los resultados, en realidad, los problemas que se dan en los valles interandinos parece que eran mejor controlados en términos geográficos por los antiguos peruanos que lo que hacemos nosotros. Asimismo, el manejo de la Amazonía, que es un recurso de primera importancia natural a nivel mundial, tanto por la biodiversidad como por la cantidad de agua que atraviesa ese subcontinente que es la Amazonía, pues miren, no está bajo control del Estado en realidad. En la vida concreta, si uno camina por la selva, se va a dar cuenta que es casi tierra de nadie, es casi la ley del más fuerte, porque el Estado peruano no ha logrado posicionarse con diversos mecanismos, ya sean militares o políticos regionales, distritales, en caseríos, donde la gente sienta que esa integración con la costa y con la sierra a lo mejor le permite mejorar sus niveles de vida y por lo tanto siente ese orgullo y siente esa seguridad de pertenecer a un país que geopolíticamente es un todo que marcha de manera uniforme, de manera sistemática y que resuelve los problemas en general de los peruanos. Entonces ahí yo diría que la geopolítica tiene mucho que aportar. Ese entendimiento de que el Perú es un país diverso, no solamente en lo cultural, sino que también en lo natural. Pero esa diversidad de la naturaleza y de las culturas y de las razas todavía no ha logrado una madurez. Y posiblemente debido a que no alcanza esa madurez, tengamos hoy en día los problemas que estamos padeciendo, cuyo futuro todavía tampoco lo tenemos claro. Pensábamos que el Bicentenario iba a ser el gran año en el que íbamos a poder disfrutar de un paso adelante. Algunos incluso tenían esperanzas de que el Perú entraba ya a la OCDE o se acercaba al nivel de desarrollo de países que estarían próximos a un primer mundo. Pues la realidad nos ha golpeado. No porque mejoraron los ingresos de nuestros productos de exportación,
que sería parte de esa riqueza natural que la tenemos, pero que solamente la aprovechamos de manera coyuntural. Y ese es un lamentable, digamos, episodio histórico. Es coyuntura, la riqueza es coyuntural en el Perú, no es permanente y por lo tanto tiene caídas. Y una de esas caídas que estamos viendo ahora tiene que ver con el hecho de que cada vez a lo mejor hemos ido mejorando en capacidad productiva en ciertos sectores, pero la capacidad distribuida o distributiva no ha ido a la par. Y esa falta de capacidad distributiva o de reconocer que hay otros diferentes a los que vivimos en la costa o a los que vivimos en las ciudades o que tenemos la suerte de ir a una universidad, esa falta de equidad en la distribución de opciones, pues yo creo que un enfoque desde la geopolítica que buscaría en ese caso un enfoque de cómo hacer que los recursos naturales sean accesibles a todos y la explotación de los mismos y el uso y el beneficio sea equitativo. Bueno, eso al parecer todavía no se ha logrado, pero es tema de reflexión. Hay que reflexionar. ¿Por qué los nativos de la Amazonía, que viven cerca por donde pasa el oleoducto, tienen años y años luchando para que sus suelos, sus aguas, sus lagunas no sean contaminadas por los derrames petroleros? Es que la tecnología no puede manejar suficientemente un recurso tecnológico para que no afecte lo que es natural. ¿Qué es más valioso? ¿Lo natural o la tecnología en ese caso? La tecnología es algo inventado por el ser humano y se supone que si lo maneja debe saber también corregirlo a tiempo. Pero si, como vemos en casos como la Amazonía y otros lugares que están no solamente en el Perú, que están en Brasil, que están en Colombia, que están en Ecuador, se repite el mismo fenómeno, entonces ahí tenemos un problema. Entonces la tecnología puede ser coyuntural también, nos puede dar riqueza para ciertas circunstancias, pero luego puede traer consecuencias negativas que afectan justamente la geografía. Y la geografía es la expresión de la riqueza natural. Bueno, pues eso genera problemas. Y genera problemas que vemos, por ejemplo, que en una marcha de las últimas semanas, que hay muchas en las últimas semanas, nos damos cuenta, ¿cierto? Vienen compañeros ciudadanos de otras regiones con sus arcos y sus flechas, ¿no? Y acá todos nos asustamos. Bueno, pero el hecho es que están viniendo a decir, miren, posiblemente somos diferentes en costumbres, somos diferentes en el color de la piel, pero somos peruanos y reclamamos los mismos derechos. ¿Qué pasaría si en la ciudad de Lima pasa un oleoducto y todos los días hay escape de petróleo? Seguramente los limeños estaríamos molestísimos, no lo permitiríamos tampoco. Bueno, ese tema de manejo de la riqueza del país, que está ocasionando varios problemas, entre otros, por ejemplo, el uso de grandes territorios que están en la economía informal, por ejemplo, la minería informal, o el uso de grandes territorios también para producir coca, que luego lo convierte en pasta básica o en cocaína, no nos está creando un grave problema. Pero ¿qué enfoque le damos nosotros de la geografía y la política? ¿Cómo hacemos que eso haga un unísono de entendimiento con las otras ciencias, con la sociología, con la economía, etcétera? Y tengamos un plan que integre todas esas ciencias en busca de una salida que satisfaga a todos los requerimientos de todos los ciudadanos de todas las regiones del país. Entonces, por ahí yo diría que hay que tener un enfoque hacia adentro, que los problemas que están creando disensos, ¿no?, en lugar de buscar más bien concordancias, hay que resolverlos desde la geografía, desde la política, desde la economía, desde la antropología, etcétera. Y por lo tanto, eso nos llama a una búsqueda de discusión, de debates muy amplios y quizás con mayor sinceridad y transparencia de lo que ha venido ocurriendo hasta el presente. Entonces, por ahí yo diría que internamente tendríamos que replantearnos la manera en que estamos entendiendo nuestro país y que nuestra mayor riqueza todavía no es la tecnología, porque no somos una potencia tecnológica, ni mucho menos. Nuestra mayor riqueza son los recursos naturales, es nuestra geografía,
es la diversidad cultural. Es todo lo que se puede obtener a lo largo y ancho del país desde nuestro mar, que es uno de los más ricos del mundo, pero que de tanto que a lo mejor lo estamos descuidando, dentro de algunos años va a terminar como el agua también de los ríos. Es decir, terminan poco a poco, más que siendo un lugar de existencia de la biodiversidad, termina siendo un problema para que se recree la biodiversidad. Entonces, ahí nuestro enfoque debe ser cómo cuidamos esos recursos naturales para que sirvan al ser humano, pero que también sirvan a las otras especies. Entonces, como dijo Manuel, sí, yo me preocupo mucho desde el tema de la planificación, porque entiendo que una vez que se conozcan los problemas hay que buscarle solución. Y hay que buscarle solución y poner objetivos y poner metas. Porque si no tenemos objetivos y no tenemos metas, y estamos claros en cuáles son esos objetivos y esas metas, y luchamos por alcanzarlas, entonces, si tenemos esa conciencia de lucha, y todos los peruanos y de todas las regiones sabemos hacia dónde avanzar, posiblemente estaríamos ahorita hablando de problemas mucho más gratificantes de lo que estamos hablando en estos días. Pero es una tarea que ahora nos llama urgente a hacer. Mañana creo que se reúne el Acuerdo Nacional, pero por ahí leo que hay algunos sectores que han dicho que no van a ir. Entonces hay disenso, no hay concordancia. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? ¿Por dónde están las fallas? ¿No? Solamente en la política, en la historia, hay problemas no resueltos históricamente, hay gente que a lo mejor no se siente representado en el Estado. El Estado, decía un político, que es el espacio donde se representan todos los grupos y clases sociales, y por lo tanto, lo difícil en el Estado es encontrar la unión, encontrar el consenso y encontrar los objetivos comunes. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Daría la impresión que nuestro Estado es muy débil, de hecho, que lo es, y los partidos políticos también. Por lo tanto, hay que fortalecerlos. Si queremos una geopolítica fuerte, hay que fortalecer la política, fortalecer el Estado, pero también ver cómo la política ayuda a resolver los problemas históricos de peruanos que están en las diversas regiones del país. No sé si, Manuel, hasta acá quizás hay alguna reflexión de tu parte sobre lo que he mencionado y que podría quizás más adelante retomarlo con algunas ideas que tú plantees. Sí, me parece muy bien, muchas gracias. Hay que retomarlo luego, incidiendo, tratando de clasificar un poco, tú lo has mencionado, un poco cuáles son los factores cohesivos o que pueden ayudar a la cohesión y cuáles son los factores que continúan fomentando, digamos, esta dinámica de disenso y de no cohesión, de no integración. Hay distintos enfoques sobre la materia, no podemos abarcarlo todos, pero señalar algunos de ellos que nos vienen de atrás. Y me gustaría, sí, antes de pasar a la pausa, primero agradecerte por esta primera contribución, esta primera reflexión, y luego señalar que la conciencia del territorio, la conciencia de la unidad nacional es muy importante. Y les quiero dar un par de ejemplos sencillos. Cuando se publica, inclusive en datos oficiales, el tamaño del territorio peruano, nunca se cita el mar, siempre se habla del territorio continental. Y cuando se habla del Perú, se dice que todo el Perú tiene sus raíces precolombinas, lo cual es cierto, ¿no? Existían grupos humanos que ocupaban todo este territorio antes de que existiese el Perú, el Ecuador, Colombia, Chile o Bolivia. No existía. Tampoco existía el Tahuantinsuyo. Mucha gente no tiene presente eso y se agarran del discurso. El discurso tiene mucha importancia, como se ve hoy día en el caso de una región rica y próspera como Puno, pero también plagada de ilegalidades y de desacuerdos y de problemas graves, pero ahí el discurso es muy fuerte, o sea, el sentido de pertenencia o de no pertenencia y de la exclusión y la narrativa sobre su vida es tan fuerte como los problemas objetivos y probablemente más fuertes. Y si esto no se entiende, difícilmente se va a poder solucionar las cosas reuniendo un acuerdo nacional que, por ejemplo, ya hace minutos Max Hernández,
el ya clásico secretario del Acuerdo Nacional desde la época de Alan García, que ha sido sustituido por otros, ha regresado y ha estado antes también, ha anunciado que el Acuerdo Nacional no se reúne, pero yo no he escuchado su presentación en la televisión. Pero quería señalar esto, que lo que enriquece al Perú no solamente viene de lo precolombino y de lo pre-tahuantinsuyano, la Amazonía, que es 62% del territorio nacional, no tiene una raíz fuerte de poblamiento pre-tahuantinsuyo. La Amazonía es básicamente una contribución, nos guste o no, del virreinato en las luchas entre los españoles y los portugueses por definir sus territorios y el avance de los portugueses hacia estos otros latitudes y longitudes. Y recordemos, por ejemplo, Requena, ¿quién era? Si usted le pregunta en el Perú quién es Requena, nadie sabe quién era Requena. Requena era un militar, un geógrafo, un coronel español que realizaba un trabajo para la colonia. Entonces, nos guste o no, las herencias del Perú incluyen tanto lo precolombino, pre-tahuantinsuyano, pero también lo que es fruto del virreinato y de la colonia, como se dice. Y la República, además, es la que consolida el territorio de la Amazonía después de pérdidas importantes que no es del caso analizar ahora. Vamos a ir entonces a una pausa y luego vamos a retomar ya con los motores más calientes con las intervenciones de Alejandro y la tuya. Muchas gracias. Permítanos pasar a una pausa. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Muchas gracias. Estamos de regreso con Alejandro y permíteme, al introducirte, Alejandro, manifestarte que siendo las 7:48 puedes tomarte el tiempo en las pausas que deseas en 12 minutos o 15 minutos. Así que es tuyo y en algún momento, si te parece, podemos hacer alguna interacción. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Federico ha hecho una reflexión sobre la dimensión del uso de la geopolítica y el orden interno y el establecimiento de la organización interna de los países. Bueno, como mencionábamos en mi primera intervención, mi ánimo era precisar el origen del término y cómo estaba referido clásicamente en las relaciones internacionales, pero el término va evolucionando. Decíamos, en América Latina había una geopolítica de uso militar, sin duda, pero también ha habido una geopolítica más benigna, más vinculada a la cooperación y no al conflicto.
Eso ocurrió, decíamos, bajo la creación de los primeros escenarios de integración regional, específicamente el caso del Acuerdo de Cartagena en 1969, y mencionábamos a Mercado Jarrín, un canciller un general del ejército peruano que pensaba en términos geopolíticos, pero y pensaba que el escenario que nos correspondía era el andino y por lo tanto que había que generar ahí un foco de riqueza y de desarrollo que vino a ser el grupo andino original y que lamentablemente no ha evolucionado como debiera. Entonces sí hay una dimensión desarrollista o más benigna de la geopolítica que la vuelve muy útil para las preocupaciones sociales contemporáneas de desarrollo y crecimiento, ¿no? Ahora, punto número uno. Punto número dos. Existe, así como en el Perú sostengo, no existe la escuela geopolítica en el sentido de que existe escuela entendida como pensamiento peruano sobre la geopolítica, sino que hay un actor central y luego algunos autores, no muchos, que se ocupan de la relación de la fundamentalmente la geografía con una menor dimensión política. Ahí podemos incluir a varios más, de los que tú has mencionado, Manuel. No hay una escuela de geopolítica, no hay una escuela de geopolítica. A diferencia, como tú decías bien, como sí la hay en el Brasil, como sí la hay en Chile, y quizá en algunos otros países del norte de Sudamérica. En el Brasil podemos mencionar a varios, pero mencionemos a uno porque esta presentación no va a ser una clase. Mencionemos a Travassos, ¿no? Otro militar. Qué curioso, los geopolíticos vienen a ser militares, pero que pensaba en términos de la organización interna de ese estado inmenso que es el Brasil, con esta gran dimensión amazónica absolutamente aislada, ¿no? Recordando que el Brasil ha cambiado de capitales según cambiaban las fuentes de producción, ¿no? Es un territorio bastante desordenado. Y que finalmente sus capitales se estableció en Río, pero como había necesidad de ocupar el territorio, varios geopolíticos brasileños y en concordancia con su presidente decidieron cambiar la capital del Brasil en Brasilia, un poco más al norte, un poco más hacia el Amazonas, con el propósito de proyectar poder, y por poder entendemos en este caso ocupación y comunicación de la isla central. La isla central viene a ser la Amazonía. Claro, el escenario externo estaba dado no por la integración, sino por la competencia. Estaba pensado en términos de competencia. ¿Competencia con quién? Con Argentina. Sobre esa materia no voy a explayarme más. No es pertinente y no tenemos el tiempo. En el caso de Chile, también hay pensamiento geopolítico. Ahora, un pensamiento geopolítico que en la perspectiva del general Pinochet, que escribió un libro de geopolítica y que además fue profesor de geopolítica, no solamente dentro de Chile, sino en algunos países vecinos, Ecuador, por ejemplo, él recogía en sus escritos y en sus clases los grandes, digamos, a los pensadores fundamentales de la geopolítica europea y norteamericana. Hacía una labor de ilustración y tenía a Chile como referencia y sus centros geopolíticos fundamentales como Santiago, Concepción, Valparaíso. Luego aparece cuando Chile, siendo un país fundamentalmente marítimo, tú hacías bien al recordar cómo es posible que no se recuerde el mar. Bueno, los chilenos, los militares chilenos nuevamente, pensaron exactamente lo mismo y hubo un almirante que no solamente lo pensó, sino que pensó en cambiar el término política e inventó el término oceanopolítica. Ya no es geopolítica, sino oceanopolítica, pensando en Chile como centro del mundo, que ubicaba ese escenario en un triángulo que va desde el límite con el Perú hasta las Islas de Pascua, hasta la Antártida. Algo que nos trajo problemas a los peruanos, ¿no? Pero ese fue el pensamiento
de la Marina chilena en un momento determinado. Y luego, claro, está en Bolivia, claro, cómo no. No sé si en Bolivia puedo decir con absoluta certeza que hay un pensamiento geopolítico, pero Mercado sí identificó lo que tú planteas para esta parte del programa, los núcleos de cohesión, los elementos cohesivos desde el punto de vista de la geopolítica en el escenario regional. En el caso peruano, Mercado señalaba Lima, obviamente, ¿no? Como el centralismo peruano. Pero había núcleos como núcleo de cohesión principal, núcleos secundarios en Arequipa, en Trujillo, en Puno, núcleos terciarios en Iquitos, en el Cusco. Entendiendo como núcleos de cohesión aquellos centros de acumulación de poder, el poder en este caso no entendido solamente como uso militar, sino capital humano, capital financiero, capital, digamos, proyección de desarrollo y con capacidad de influencia. Estos eran los núcleos que él vio en el Perú. En Bolivia, estos núcleos eran fundamentalmente la vinculación entre Sucre, aunque se equivoca porque evidentemente hoy día es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos mencionado el caso chileno, Santiago, Concepción y Valparaíso, pero más al norte, obviamente está Tarapacá y Iquique, que es un núcleo aymara. Sobre eso vamos a volver en la tercera intervención. Y al sur, la importancia de la Araucanía, no solamente como dominio territorial, sino como forma de controlar el estrecho de Magallanes, ¿no? Entonces, sí hay estos núcleos de cohesión que implican la cohesión territorial y la cohesión poblacional y el desarrollo y la proyección de la economía del país para ocupar el terreno desde el punto de vista de la creación de riqueza. Ahora, en la perspectiva regional, esta misma labor de organización geopolítica se traduce a través de los acuerdos de integración. Todos estos acuerdos subregionales de integración tienen una base geográfica, que están regidos por normas políticas vinculadas al desarrollo económico. Uno es la Comunidad Andina, ahora, el otro es el Mercosur, y el otro es la Alianza del Pacífico, donde el escenario es el mar, donde el Pacífico es entendido, sin embargo, lamentablemente hoy está fracturado como el predominio de las economías de mercado y la democracia y de un desarrollo más avanzado, lamentablemente otro proyecto frustrado. Ahora, si pensamos en la geopolítica en términos de organización regional sudamericana, podemos medir la eficacia de la geopolítica en tanto corresponda a estas organizaciones subregionales de integración, y ninguna ha tenido un éxito reconocible, ¿no? El comercio intrarregional andino está entre el 10, el 12 y el 14%, ¿no? Después de más de 50 años, cuando en Europa la media es 60% del comercio internacional, 60%, un mercado único, vinculado a una sola ley de comercio sobre bases geográficas. El Mercosur, que apuntaba como un gran espacio de integración contemporánea, con gran intercambio de bienes manufacturados además, especialmente en el ámbito automotriz, bueno, creo que está igual que en términos proporcionales del porcentaje de comercio internacional, por ahí, entre el 10, 12, 14%, cuando llegó a alcanzar niveles del 16, 17, 18%, nunca superó el 20%, que dado el tiempo transcurrido también es muy poco, sobre todo considerando que allí están centradas las principales economías de la región sudamericana, Brasil y la Argentina. Chile no lo es. Entonces, la integración no, si medimos el éxito de la geopolítica en términos de desarrollo generado por mecanismos o acuerdos subregionales de integración, podemos decir con claridad que no ha sido exitoso el último medio siglo en la subregión, y por lo tanto la aplicación geopolítica no ha tenido mayor éxito. Pensemos en el Perú. El 70% de la población vive en la costa. Lima es el centro de la costa. Claro, los núcleos de cohesión
como tú has recordado bien, como motivo de esta intervención, están entre Arequipa y Trujillo y Chiclayo, pero no están en Piura ni Tumbes, ni están en Tacna, que debieran ser focos nucleares muy potentes porque son puestos de frontera cuestionada. Ahora no, pero que estuvo cuestionada. Se esperaba que el Estado desarrollara ahí grandes centros de desarrollo, cosa que no ha ocurrido. Y se ha abandonado la sierra, se ha abandonado el campo. El campo está librado ahora a unas grandes concentraciones digamos, cohesivas, en el caso de Huancayo, en Junín, Ayacucho, en Puno, pero la ocupación del campo en su totalidad, algo que pretendía la reforma agraria de Velasco, no solamente no ha ocurrido, sino que además ha devenido de una gran migración de la sierra hacia la costa, ¿no? Un problema que vamos a ver en la tercera intervención, cómo afecta a la problemática del sur en este momento, donde ha habido una gran migración aymara de Puno hacia Arequipa y de Tacna. Y para pensar en la selva, bueno, tú me dirás que estás vinculado a la zona, cuál es el gran desarrollo de Iquitos y de Ucayali, ¿no? Cuán postrado está y cuáles son las vías de comunicación efectivas. ¿Dónde está su motor de generación de riqueza? ¿Cuál es realmente su poder de proyección, de influencia económica en sus respectivas zonas de responsabilidad? No parecieran ser muy grandes. Entonces, digamos que como mecanismo de cohesión nacional, la geopolítica no ha funcionado muy bien. Quizás no por defecto de la geopolítica, sino de quienes están encargados de implementarla. El gran abandono de la sierra es increíble y el beneficio de la costa es un beneficio precario donde, como recordaba alguien en este programa, va a ser más precario en el futuro por la falta de agua, la desaparición de las nieves de los Andes, la desaparición de las lagunas, los ríos reducidos, ¿no? Algo que va a afectar también a la sierra, a la selva. Entonces, esta es la dimensión del funcionamiento, el éxito de la geopolítica como instrumento benigno de desarrollo en la región. No ha sido grande, quizá menos por el enfoque que por la implementación. El ejemplo más concreto es el proyecto IRSA. Un gran proyecto, año 2000, presidente del Brasil, que convoca a una cumbre suramericana, Cardoso, Fernando Henrique, en la que se presenta el gran proyecto de IRSA de intercomunicación física intermodal. Quien quiera que haya visto los mapas y donde están proyectados o dibujados los proyectos del momento, hubiera dicho, bueno, aquí tenemos finalmente una forma de integrar de manera cohesiva y razonable y racional, con beneficios múltiples, no en suma cero, para todos los miembros de la región sudamericana. Pero ha ocurrido que algunos desarrollos, por ejemplo, algunas carreteras al sur, que son magníficas de penetración de la costa hacia el Brasil, han tenido más desarrollo de ingeniería y de arquitectura que de beneficio económico concreto, porque el tránsito de camiones no es suficiente para justificar la tamaña inversión realizada por un lado, y por otro lado la gran corrupción brasileña que ha llegado al Perú y que ha afectado a los principales agentes económicos encargados de producir esa infraestructura. Y por lo tanto se ha ilegitimado el proyecto. Ojalá que en el futuro algún gobierno ilustrado que podamos todavía nosotros ver pueda retomar ese proyecto con nuevas modalidades y una vez eliminado el gran problema de corrupción que lo ha afectado en todos los países, en Brasil, en Chile no lo sé, en Bolivia, en Perú, en el Ecuador,
hasta en Colombia, ¿no? Entonces, hay una gran frustración producto del manejo del instrumento y no necesariamente el instrumento en sí mismo. Yo no sé si puedo pasar a la tercera etapa ahora o preferimos parar en este momento. Yo creo que nos quedamos aquí en esta intervención tuya. Solamente permíteme dos pequeños alcances. Este tema de la corrupción es transversal y Sí, ha sido estudiado desde la perspectiva no tanto de la geopolítica, sino de las relaciones internacionales y de la política comparada. Entonces hay importantes trabajos sobre la corrupción en las democracias occidentales y también la corrupción en otros estados, inclusive en Irán, en la Unión Soviética entonces, en la China, en la India, y así es algo así como un fenómeno transversal. Es un claro, punto. Manuel, permíteme un punto ahí para seguir tu iniciativa. El problema es, efectivamente, es como tú dices, pero lo que estamos viendo acá es el impacto de la corrupción en la integración regional a través de la integración física geopolíticamente pensada. Es Ese es el correcto. punto para no salirnos del tema, ¿no? No es la corrupción en general que efectivamente tiene esta dimensión que tú tienes, que tú me indicas, sino el impacto, el inmenso impacto de la corrupción en la infraestructura organizada, en la perspectiva geopolítica de la región. Tenemos un ejemplo macizo en la ilegitimación del IRSA, que nos cuesta a todos los sudamericanos, ¿no? Muy bien, suscribo lo que dices. Aterrizamos de esa manera este factor transversal de corrupción. El otro asunto que yo quería señalar es que no, la fuerte incidencia de los proyectos políticos partidarios o de movimientos sociales que existen particularmente en América del Sur, no vamos a ir al resto del mundo. Entonces, ese es un factor que no contribuye en este momento a los aspectos de cohesión, sino a los aspectos de disenso y de conflicto, que es el caso de la relación entre los actores políticos bolivianos y los de Puno. Pero no obstante esto, que no es el caso, porque no es tema de nuestra agenda principal hoy día, yo quiero señalar algo que tú has dicho. Si se superan, lo quiero decir en mis palabras, Alejandro, si se superan estos factores de división que hay ahora, nos queda siempre el valor, por ejemplo, de la comunidad andina, llámese como se llame hoy día, que tiene, no obstante todas sus limitaciones, un importante componente de comercio internacional que no es solamente la exportación de la agricultura o de los minerales. Tenemos un comercio nada despreciable con los países vecinos. Y el valor de la cooperación y de la integración entre los estados, lo que nos permite desarrollar fortalezas geopolíticas no solamente a escala individual, sino entre un conjunto de países que tienen varios aspectos comunes y no solamente diferencias. El tercer elemento que yo quiero recordar, que tampoco es materia de hoy día, pero que gracias a estas reflexiones que ustedes aportan, yo quiero citarlo, no quiero dejarlo por fuera desde el punto de vista de mi reflexión, es que dentro de los factores divisivos, el impacto del terrorismo subversivo de Sendero Luminoso y del MRTA se vio en particular en lo que Mercado Jarrín llamó el vaciamiento del Ande. El vaciamiento del Ande no era solamente la migración económica, sino que tuvo mucho que ver en el periodo del senderismo. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta porque además de haber sido un factor objetivo en cuanto a la movilidad interna, a la búsqueda de refugio de muchas poblaciones, también ha quedado como una especie de cultura, de ideas y creencias y actitudes de este tipo de actores sociales que hoy día se ve en el norte del país, se ve en Lima, se ve en Puno, se ve en Arequipa y se ve en otros lugares más. No quiero extenderme más en estos comentarios.
extraordinarios, fuera del ordinario de nuestra conversación, y con todo respeto, y le ofrezco la palabra a Fico Dejo para su intervención en este momento. Adelante, Federico. Gracias, Manuel. Muy interesante la intervención de Alejandro, tocando tópicos diversos que son muy reales además y que nos trae a la memoria lo que ha venido ocurriendo en los últimos decenios, sobre todo en nuestros países, ¿no? De la parte del área andina. Y tratando de tomar un poco el hilo de lo que estaba diciendo Alejandro, claro, me venía a la memoria, por ejemplo, el caso del expresidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Él, uno con su planteamiento de la conquista de la selva, por ejemplo, ¿no? Pensando que la selva podía ser de por sí algo así como el dorado, la posibilidad de enormes riquezas que había que cogerlas, y el Perú de repente puede dar un salto adelante gigantesco. Pero su análisis político o de arquitecto, urbanista, planificador, entonces no era posible pensar en los impactos que podía generar una colonización sin mayor sentido de planificación en la selva, ¿no? Y abrir rutas en la selva, abrir caminos, carreteras, a la larga terminó siendo contraproducentes y no había ningún control o ningún tipo de estudio de impacto, ¿no? Lo cual se pudo conocer años más tarde. Eso por un lado, ¿no? Una buena idea, obviamente si uno lo veía en términos globales, generales, de lo que la selva ofrecía, ¿no? Como un regalo de Dios, como en un momento, lo ha dicho Manuel, casi como que fue parte de la discusión con los portugueses y españoles, y nos tocó gran parte de la Amazonía. El Perú, pues, es un gran beneficiado realmente de un territorio de esas características. Y lo otro que el arquitecto Fernando Belaúnde pensó en cambiar el lugar de la capital. Recuerden ustedes del proyecto de la Ciudad Constitución, ¿no? En una parte, digamos, del centro de lo que sería el núcleo de la selva del país, ¿no? Pero que se invirtió en un proyecto de muchos años con fondos internacionales, pero al final la población, incluso la población del entorno de la selva, no se animó a ocuparla como un área urbana que podía luego nuclear a una serie de instituciones del poder público al estilo de lo que posiblemente se pensó como Brasilia para Brasil. Y eso fracasó, ¿no? Fue un proyecto muy grande, con mucha inversión, pero que no dio resultado. Pero sin embargo, aperturó proyectos de colonización, muchos de los cuales luego fueron abandonados. Y bueno, una cuota, como ha señalado Manuel, que contribuyó al fracaso de algunos de estos proyectos fue el terrorismo, ¿no? Entonces, el terrorismo incursionó también en esas áreas de la selva y naturalmente obligó o a cerrar proyectos o a la inmigración de muchísima gente. Entonces, tenemos una historia en realidad no solamente por una geografía diferente en muchos lugares, difícil también, ¿no? Pero donde, si bien hay iniciativas políticas como las que tuvo el expresidente Fernando Belaúnde de incorporar, integrar la selva como una región de la importancia que merece ser, pero que sin embargo no dio resultado, ¿no? Por distintos factores que seguramente se podrán ir detallando más adelante. Pero otro asunto, por ejemplo, que me llama la atención, porque tiene de todas maneras un enfoque geopolítico, es lo que ocurre con pobladores de las regiones del interior del país. Cuando, por ejemplo, regiones, ya sea en el norte o la parte central del país, incluso del sur, se habla de derivar las aguas de algún río para poder regar territorios que pertenecen a otra región, pues es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? La gente, por más que pueda pensar que pertenecemos a un mismo país y tenemos un mismo origen,
y que el beneficio puede ser mutuo, pero resulta muy difícil lograr acuerdos para que se hagan proyectos de derivación de aguas para favorecer otros terrenos que están en otra región. O sea, simplemente hay una delimitación administrativa, porque en realidad, en términos regionales geográficos, es lo mismo, porque una cuenca es una unidad geográfica, pero puede ser que esa cuenca esté partida por una, digamos, definición administrativa, ¿no? Política administrativa. Y eso hace que la gente se sienta diferente, ¿ya? Y que por lo tanto piense que el beneficio no va a ser mutuo, y entonces pueden llevar años de discusión, ponerse de acuerdo, pero sin embargo la pobreza o la miseria de la producción que puede haber en esos lugares que no tienen agua no contribuyen en nada al desarrollo. Entonces, desde ahí también falta una visión estratégica de lo que es el desarrollo, y que a lo mejor uno lo podría entender que los ciudadanos de a pie no lo entienden, o los pequeños productores acostumbrados a una vida más tradicional no logran entender, pero esa es responsabilidad ya de los políticos, es responsabilidad en realidad de aquellos que son los técnicos que están en el Estado e incluso en el sector privado. En consecuencia, tener un buen manejo de la geopolítica implica también una educación en esos aspectos, en estrategia de desarrollo, y donde el aspecto de los recursos naturales juega, digamos, de la mano con otros criterios que tienen que ver con los cálculos económicos, de rentabilidad, o también con las posibilidades de mejorar accesos para que la población pueda obtener una mejor educación o un mejor servicio de salud. Las estadísticas del Perú relacionadas con las carreteras, bueno, en realidad, por decirlo de alguna manera, es para asustarse o para llorar, ¿no? Si habláramos de cuánto de las carreteras nacionales del país, incluyendo tanto las que unen las capitales de las regiones o las capitales de regiones con las capitales de provincias y los distritos y los poblados menores, en realidad solamente favorece a las carreteras asfaltadas que pertenecen a las rutas principales, es decir, a las que unen a las principales ciudades o las capitales de regiones. Pero el resto, miren ustedes, es prácticamente, en gran parte de los casos, casi caminos de herradura. Y por lo tanto, pobladores que viven en el interior de caseríos o de zonas agrestes, incluso hemos visto cuando hubo el COVID, para cargar las vacunas, ni siquiera se podía hacer a lomo de bestia, tenía que cargarlo prácticamente a mano. Se tenían que reunir un grupo de pobladores y cargarlo por lugares muy escarpados para que las vacunas llegaran a esos lugares. Entonces, estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué tanto ha avanzado el Perú en el dominio de su geografía, en establecer las rutas, las venas adecuadas para que circulen todas esas opciones que ayude a mejorar el nivel de vida, la capacidad productiva de los pobladores del interior y por lo tanto neutralizar la migración? Entonces, la migración es un fenómeno no solamente que atrae porque Lima es el centro donde están todos los poderes, o están las mejores universidades, o hay más oportunidades, sino porque además no genera, desde la capital no se genera oportunidades para el resto. Y si desde la capital, donde está el poder, ¿no?, que es el que dicta prácticamente las normas, las leyes, las políticas que se van a aplicar en el resto, no favorece el desarrollo del interior, pues lo que vamos a seguir teniendo es más y más emigración del campo a la ciudad. Entonces, a futuro habría que pensar, bueno, ¿cómo va a ser el Perú de acá a 15 años con una población rural que cada vez va a ser menor y más es lo que se va a concentrar en las ciudades? Nos hacemos una idea de cómo va a ser Arequipa, cómo va a ser la misma Lima, o Trujillo, o Chiclayo, o Piura. Pues porque cuando uno viaja a esas ciudades ya están colapsadas. Si uno camina por Lima y ve el tránsito, y es una pérdida increíble de tiempo, pero además de malestar andar en una ciudad con estas características, pues vayamos a Arequipa, vayamos a Huancayo, vayamos a Chiclayo, Trujillo,
pues la situación no es mejor, puede ser hasta peor que Lima. ¿Qué manejo hay donde se une la política con la geografía, con la infraestructura, con los recursos naturales, con las necesidades de la población? Dejémoslo Se aquí, vincula Federico. la geopolítica con las necesidades de la población. Federico, Entonces, sí, sí, te pido que dejémoslo ahí en ese enunciado para que en los últimos 4 minutos, 2 minutos pueda tener Alejandro y otros 2 minutos tú para despedirse y me dejan 1 minuto para despedirme yo. Entonces, bien, adelante Alejandro, por favor. bien, 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 ¿cómo no? Sí, bueno, Gracias, yo muchas concuerdo gracias. con lo que ha dicho Federico. Solamente para precisar, efectivamente, Sendero Luminoso es un factor determinante para calificar la intensidad de la migración del campo de la ciudad de los 80 para adelante, ¿no? Pero debo recordar, como se sabe bien, que la migración del campo a la ciudad como fenómeno masivo empieza en los años 40, ¿no? Lima la Horrible se escribe en esas épocas describiendo haciendo referencia a esta fenomenología. Eh, los primeros asentamientos que eran considerados barriadas ocurren mucho antes, ¿no? O sea, de los finales de los 40 hasta los 80 son 40 años de inmigración causada por algún factor. Y ese factor es la ausencia de mecanismos cohesivos en el área. No había reforma agraria o fracasó la reforma agraria del gobierno militar. Y en todo caso, lo que se quiso hacer ahí se descaminó. Y luego viene Sendero y, digamos, inyecta el miedo como instrumento adicional. Y eso agudiza la migración para terminar en los centros de cohesión de la costa con un gran mestizaje, es verdad, pero también con una gran informalidad. 70% del empleo en el Perú es informal. Entonces, ¿qué potencia puede tener un elemento geopolítico si la demografía es parte del poder y esa demografía que se expresa en PEA que está ocupada fundamentalmente por la informalidad, o sea, por aquellos agentes de trabajo que están fuera de la ley? No digo que sean delincuentes, sino que incumplen la ley porque están fuera de la ley. La ley los ha dejado fuera, 70%. Entonces, aquí tenemos un problema adicional al vaciamiento de la sierra. En las ciudades, la informalidad del 70% impide maximizar los beneficios de un buen planeamiento, porque la mayor parte de los habitantes económicamente activos están fuera de la ley. No por ser delincuentes, ojo, sino porque están fuera de la ley, en el sentido que no pueden cumplir con las normas. A eso me refiero. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? La geopolítica es un término muy bonito y muy elemental que sugiere aprehensión fácil, pero es muy complejo de aplicar. Luego yo sí quiero referirme al escenario contemporáneo, ¿no? A lo que ocurre en el sur del Perú. Un escenario que involucra no núcleos de cohesión primarios, sino secundarios y terciarios, que está fuertemente influido por operadores bolivianos encabezados por Evo Morales, alguien que ha sido presidente desde el 2006 hasta el 2019, ¿no? Es decir, ¿qué geopolítica constructiva puede haber en el sur del Perú y en el resto de la región andina si un líder político del más alto nivel, que no es presidente en este momento, se ocupa de generar la insurrección o de estimularla o de elogiarla y decir luego que el Perú tiene que refundarse? Con esas categorías no podemos hacer geopolítica constructiva. Lo que está haciendo Morales es no solamente un acto delincuencial, sino que se está convirtiendo en una amenaza para el Perú al estimular ese tipo de actividades en el sur del Perú a través de agentes bolivianos. Y esto tiene una dimensión geopolítica, no solamente porque ocupa el sur del Perú, sino porque en su origen está el concepto de la plurinacionalidad establecido por él
en la Constitución boliviana. Gracias, Alejandro. Démosle paso a la reflexión final de 1 minuto de Federico y aquí terminamos. Gracias, Manuel, gracias. Sí, bueno, en realidad yo creo que al final, tal como lo acaba de mencionar Alejandro, aparecen problemas muy graves que requieren atención porque el territorio, para no hablar solamente del Perú, podemos hablar de Chile también o de Bolivia, y como que comienza a perder fuerza la cohesión unitaria, ¿no? Y lo que se está planteando a propósito de lo de Puno, los Aymaras, prácticamente es crear un estado dentro de otro estado, o unir dos partes de dos países y formar un nuevo estado. Entonces, hay algo que no está muy claro, pero sin lugar a dudas, salvo mejor parecer, me da la impresión que el nuevo jefe de ese estado sería Evo Morales, ¿no? Yo creo que es a lo que está aspirando, ¿no? Bueno, son situaciones que iremos conversando más adelante y veremos cómo se mueve el escenario. Muchas gracias. Lo dejo, Manuel. Muchísimas gracias a ambos. Yo solamente quiero decir que las visiones geopolíticas necesitan de una alta dirección del Estado y los factores cohesivos para que sean efectivos requieren de una alta dirección del Estado, de una presidencia de la República efectiva que pueda hacer que estos factores cohesivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo sean más importantes y tengan más peso que los factores divisivos. La pregunta es, ¿tenemos eso ahora o no tenemos? ¿Podremos superar esta circunstancia o no? Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ambos por sus contribuciones y hasta la próxima conversación. Hemos presentado Geopolítica en RCR.